Dios me los bendiga, mis amados. Ahora está de servicio el equipo K3. Y yo he estado pensando en mi corazón cuánto me ministran ver a los hermanos sirviendo. Cada turno, cada jueves, y eso llena mi corazón. Hoy quiero, hermano, tocar la puerta de su casa y que me deje entrar hacia la sala para que platiquemos un poco sobre un tema que se titula Jesús, fuente de vida. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan 7:37 y 7:38. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Padre Santo, tú eres un Dios bueno y poderoso. Te pido, Señor, que uses mis labios como fuente de edificación, Señor, en el nombre de Cristo, para que pueda llevar la palabra a cada hogar aquí representado. En el nombre poderoso de Cristo, ordena mis palabras, ordena mis pensamientos. Venimos reprendiendo todo espíritu que se quiera oponer a la misma, y que seas tú, Espíritu de Dios, ministrando mi vida. Mira cada hogar, Señor, y cada hermano en el cual va a llegar esta palabra, Señor, que sea una palabra de restauración, una palabra de edificación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Estaba meditando en este texto de Juan 7:37, a donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Entonces mire cómo uno tiene que predicar la palabra, hermano. Nosotros que somos evangelistas tenemos que hablar con autoridad, con denuedo, hermano, alzando la voz, ¿verdad? Para predicar el evangelio tenemos que hablar con voz audible, hermano. Y Jesús dijo. Entonces, hermano, ahí se estaba reuniendo en ese momento, porque era la fiesta de los tabernáculos. Y era el último día de la fiesta, que se celebraba por 7 días. Donde el sacerdote todos los días de esa fiesta, hermano, de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, llevaba un vaso de oro con agua del manantial de Siloé. Y iba al manantial de Siloé y luego regresaba con la vasija o el vaso lleno, hermano, lo llevaba al templo. Y dice, ¿y para qué era? Era para vertirlo en el altar. Era una ceremonia que se hacía en esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, hermano, cuando se hacía esa ceremonia, el pueblo, hermano, mire, se llenaba de júbilo, habían gritos de júbilo, habían toques de trompeta, hermano. El pueblo estaba alegre, una gran algarabía y regocijo. Y es ahí, miren, aquel regocijo, aquella alegría, gritos de júbilo, tal vez silbidos habían ahí. Jesús se puso en pie y les dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque Jesús es la fuente de vida. Entonces Jesucristo se refería, hermano, que Él era la fuente de toda satisfacción. Porque el hombre busca satisfacer sus deseos, sus necesidades en otras cosas. Pero la verdadera fuente de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y decía: el que tiene sed es una necesidad que todos los hombres tenemos. Mire, y que va a ser suplida por esa fuente que es Cristo Jesús. Como dijo Jesús a la samaritana: si bebieras del agua que yo te daré, no tendrías sed jamás. No sé qué tipo de necesidad usted pueda tener. No busque otras fuentes. Busque la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermano, le explica a los corintios que el proveedor de agua, que a la fuente a donde nosotros tenemos que ir, a esa fuente espiritual, se llama Cristo Jesús. Y él les explica, hermano, que la fuente donde debemos de tomar, que nosotros tenemos que tomar de esa fuente, hermano, para fortalecer nuestro espíritu, hermano. Y a la fuente donde tenemos que ir, yo quiero recalcarle en su corazón, hermano, cincelarle que a la fuente donde nosotros tenemos que ir se llama Cristo Jesús. Y mire 1 Corintios capítulo 10, verso 4, lo que dice: y todos bebieron la misma agua espiritual. Mire, todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Bueno, aquí el pueblo de Dios estaba en el desierto.
Quiere decir que no importa dónde estemos, Dios nos dará agua para nuestro sustento. Por eso en el huerto, hermano, en el huerto había un río, hermano, que se repartía en 4 brazos. Mire, era el huerto del placer y ahí habían ríos. También en el desierto, hermano, habían fuentes de agua, hermano, para que el pueblo bebiera. Fue cuando llegaron a Elim, mire, y habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Mire, había agua en el huerto, hermano, en el huerto del placer. Siempre, hermano, en nuestro hogar, por muy placentero que sea, siempre tiene que haber agua. También en el desierto, si estamos cruzando un desierto, hermano, siempre Dios nos provee agua, que es la palabra del Señor. Y si estamos en Canaán, también va a haber agua, hermano. Ahí estaba el río Éufrates. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 1, verso 17. Por eso dice la palabra en Jeremías 17:8, que nosotros tenemos que estar, dice, plantados junto a corrientes de agua. Ahí miren, nosotros vamos como árboles que tenemos que estar plantados junto a corrientes de agua, hermano. ¿Para qué? Para que no nos marchitemos. Por muy fuerte que sea el calor, dice que la hoja siempre va a estar verde, hermano. Por muy fuerte que sea el calor de la prueba, usted siempre va a estar hermoso porque toma del agua de la fuente, que es Cristo Jesús, hermano. Entonces, pero el detalle es que si tú estás pasando una prueba y viendo novelas, así no las vamos a fortalecer, hermano. Hermano, más bien nos vamos a debilitar. Entonces, si tenemos sed de algo, bebamos de la fuente de agua, que es Cristo Jesús. Mire, y lo que me llama la atención es que dice la roca espiritual que viajaba con ellos. Mire qué bonito está esto, hermano. O sea que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nunca nos va a abandonar. Dice que viajaba con ellos. Nunca nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros todos los días, hermano, hasta que termine nuestro tiempo aquí en la tierra de peregrinación, porque lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, hermano, nada más es un viaje. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Eso usted tiene que explicarle a la gente, hermano, que anda en tinieblas. Dígale, usted ya sabe cuando muera hacia dónde va. Usted sabe que después de morir hay vida. Entonces usted tiene que decirle a la gente, hermano, y presentar el plan de salvación, que es Cristo Jesús, porque aquí nosotros en la tierra estamos de paso, hermano. Entonces, con la ayuda del Señor, veremos a nuestro Señor Jesucristo representado en varias fuentes. Mire, seguramente hay más, ¿no? Yo solo le voy a nombrar 6 ahora, hermano. Romanos capítulo 15, verso 13. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a ver qué es nuestra fuente de esperanza. Mire, que Dios, quien nos da esperanza, lo llene de toda ¿qué? Alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza. Mire cómo el Señor les explica a los romanos y les explica a nosotros, hermano, que nosotros tenemos que tener esperanza, hermano, que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Hermano, es que hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Hay mucho desempleo en medio de esta pandemia, hermano, y en el mundo entero la gente está viviendo con miedos, con incertidumbre. Pero nosotros los cristianos tenemos que siempre tener esperanza, hermano, que Dios nos va a librar de todo eso. Entonces nuestro Señor es la fuente de esperanza. Pues en Él, hermano, ponemos nuestra confianza. Dice, ahí usted lo busca en su casa, hermano, se me viene a la memoria, Nahum 1:7 en la RB60. Dice que Dios conoce a los que confían en Él. ¿Usted quiere ser conocido por Dios? Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra fuente de esperanza. Entonces, el pueblo de Dios, mire, estuvo cautivo en Babilonia. Usted conoce la historia, por 70 años. Y en medio del cautiverio, Dios le da una promesa a su pueblo por medio de Jeremías, hermano. Mire, ahorita muchas personas, hermano, muchas personas, tal vez alguien que me está escuchando puede estar cautivos en drogas, en alcohol, en ataduras sexuales, hermano, y que por sí solos, hermano, no pueden salir. Pues yo vengo a decirte de parte de Dios, hermano, a darte un mensaje de esperanza, que si te aferras al Señor, Él es poderoso para librarnos, hermano. Entonces, mire cómo Dios, por medio de Jeremías, envía un mensaje de esperanza a un pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Mire Jeremías capítulo 29, verso 5, lo que dice.
Hermano, un pueblo que estaba cautivo, un pueblo prácticamente como que estaban sin esperanza, pero Dios siempre envía, mire, siempre envía a un hombre, hermano, débiles como nosotros, mire, para dar unas palabras de esperanza. Mire a un pueblo cautivo, ¿cómo le dice? Edificad casas, habitadlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Mire cómo les dice, estaban cautivos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. No sé qué problema tú puedes estar pasando, mi hermano. Pero mire, tenemos que multiplicar lo que nosotros estamos haciendo y no disminuyamos, hermano. No sé si tú has disminuido el momento de oración, el momento de la lectura, el momento de estar con Dios, hermano. Hermano, no tenemos que disminuir. Tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se haga perfecto, hermano. Porque nosotros, hermano, somos gente productiva. Hermano, tenemos que quitar de nuestra mentalidad la palabra derrota. Porque mire, qué triste es hablar con una persona, hermano, que no tenga esperanza. Una persona que tenga mente de derrota. Y es bien difícil, usted le quiere decir una palabra de esperanza y la gente se vuelve como negativa, hermano. Por eso el Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros hablamos, nos va a dar las palabras indicadas para hablarle a tales personas. Mire, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, se encontró con muchos paralíticos. Un paralítico prácticamente espiritual es aquel que ha perdido la esperanza, que no se puede mover. Entonces, también como Elías, hermano, mire, él ya había perdido la esperanza de vivir y estaba encuevado y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Por eso nosotros, hermano, no podemos quedarnos postrados, porque dice la palabra del Señor que Él no se agradó de los que se quedaban postrados en el desierto. No sé cuál ha sido tu problema de estancamiento, hermano, tal vez te sientes con una mente de derrota. ¿Sabes qué tienes que hacer? Levantarte y seguir adelante, hermano. Mira, aunque estemos pasando momentos difíciles, sabemos a quién tenemos que acudir. A Jesús, hermano, que es nuestra fuente de esperanza. Mira Jeremías 29:11 lo que dice. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. El Señor sabe los planes que tiene para ti y los planes que tiene para mí. Y dice, declara el Señor. Mire los planes, hermano. No dice planes de derrota, planes de bienestar y no de calamidad. Para daros un futuro, dice, y una esperanza. Entonces, hermano, nuestro futuro no lo busque usted en los horóscopos. Su futuro y el mío no lo busquemos nosotros, hermano, en andar consultando un medium o algo por el estilo. Mire, usted quiere saber su futuro. Nuestro futuro está escondido en Dios para darnos un futuro, hermano. Mire, darnos un futuro y una esperanza. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros somos en nosotros se va a cumplir ese plan, hermano. Pero ese plan no es de calamidad, es un plan de bienestar. Entonces, mire, tenemos que quitarnos toda esa mentalidad de derrota, hermano. Y si fuiste derrotado, hermano, yo también he sido derrotado. Entonces yo vengo y me levanto, hermano. Como dijo David, bueno me fue haber sido humillado, hermano. Entonces, todo lo que proviene de Dios es bueno. Hermano, es como la tristeza. Hermano, pero hay tristeza que viene de Dios y hay tristeza que viene del mundo. Entonces, mire, 2 Corintios 7:10, lo que dice, hermano. Y esto a mí, mire, cuando uno ha cometido una falta al Señor, siente una tristeza profunda en su corazón. Mire, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce, mire, hay un producto, un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces, si nosotros nos sentimos tristes, hermano, por el pecado que hemos cometido, ¿saben? Pues sentámonos alegres porque sabemos, hermano, que hay arrepentimiento en nuestras vidas. Pero preocúpate si pecas y no pasa nada, hermano. Entonces, mire qué importante está esto, hermano. O sea que si nosotros lo sentimos tristes, así como sintió Pedro, hermano, que se arrepintió de corazón y volvió a los caminos del Señor. Pero también dice, pero la tristeza del mundo, mire, produce muerte. ¿Saben por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces, si estás triste porque le fallaste a Dios, hermano, esto es una buena noche, qué bueno, me alegro. ¿Saben por qué? Porque ese arrepentimiento te va a producir salvación, hermano. Entonces, esto, hermano, me llena de alegría a mí saber
que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, nos está diciendo, es como una alerta que hay en nuestra vida. Hermano, que si pecamos, abogados tenemos. Mire, solo si el pecado nos alcanzó, hermano, arrepintámonos y volvamos nuevamente, hermano. Entonces, ya vimos, hermano, esa fuente de esperanza, hermano. Tenemos que tener esa esperanza viva en nuestro Señor Jesús. Esperanza para restaurar, esperanza para rescatarte, esperanza, hermano, que tenemos un futuro mejor en Cristo Jesús. Mire 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire, Él es nuestra fuente de gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas como lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y es que la gracia, hermano, es un regalo que Dios nos da para que nos desarrollemos en este mundo. Entonces, nosotros que predicamos la palabra del Señor, hermano, tenemos que ir a esa fuente de la gracia, hermano, para que al hablar nuestras palabras sean gratas al oído de la gente. Entonces, qué bonito es, hermano, que la gente preste atención a nuestras palabras. ¿A quién no le gusta que lo escuchen? A mí me gusta que me escuchen. A todos nos gusta que nos escuchen, pero cuando evangelicemos, cuando prediquemos, que las palabras de nosotros, hermanos, sean palabras de gracia. De tal forma que uno predica un tema y que la gente diga, ya terminó, qué rápido. Es porque Dios le ha dado esa gracia, hermano, y esa habilitación, y esa la tiene usted, mi querido Queruso. Mire Lucas capítulo 4, 22. Y aquí hay dos aditamentos bien importantes. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo, y todos daban buen testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, hermano, qué importante. Entonces, lo que me llama la atención es que primero, hermano, tiene que tener uno un buen testimonio. Antes de predicar, mire, tiene que tener un buen testimonio, un buen caminar. Dice, y estaban maravillados de la palabra de su gracia. Qué bonito es tener gracia al predicar, pero mire, lo primero que tiene que tener uno, un buen testimonio, hermano. Y dice, ¿sabe qué decía también? Y la gente cuando escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, desde que nació hasta los 30 años, hermano, Él no hizo ningún milagro. Pero ya de los 30, después de que se bautizó en el río Jordán, Él comenzó su ministerio. Y mire, y ellos sabían quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso van a decir en su colonia, ¿no es este aquel que antes andaba bebiendo, que andaba fumando y ahora predica la palabra? ¿No es este aquel hijo de la profesora Daisy, que antes hacía esto y hacía otro y ahora predica la palabra y predica la palabra con gracia? Entonces, ¿por qué? Pero también, ¿sabe qué? Tenemos que tener un buen testimonio, hermano, que Dios nos ayude, hermano. Mire Colosenses 4:6 lo que dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia. No dice de vez en cuando. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando le hagan preguntas a usted, hermano, Dios le va a dar una gracia, hermano. ¿Para qué? Para que sepa responder a cada uno. Y es que esto es bien importante. Hermano, tenemos que saber responder nosotros, hermano. Tenemos que tener esa palabra de gracia. Mire, tenemos que, mire, si usted necesita algo, tenemos que pedir las cosas por favor. Decimos, hermano, gracias cuando nos hacen un favor. Cuando el mesero te lleva la comida a la mesa, o tu esposa, hermano, le dice, gracias, mi amor. Bueno, a la esposa, no al mesero. Entonces, sí, entonces el detalle está, hermano, que siempre tenemos que tener esa palabra de gracia, hermano, para saber responder. Tú le das gracias a tus padres por darte un estudio, o les dices, no, es obligación tuya, ahí, tú me pegaste, papi, o a la mamá. Hermano, ¿cuántas veces uno puede soltar esas palabras, hermano? Mire, a Marta le hacía falta gracia en su boca. ¿Sabe por qué? Porque le respondía mal a Jesús. También Nabal, hermano, el esposo de Abigail.
trataba mal a sus trabajadores, trataba mal a los que estaban bajo su cargo, hermano, bajo su tutela. Es como nosotros que somos predicadores, a veces tratamos mal a nuestros hijos, hermano. Entonces, que Dios nos dé esa palabra de gracia. Usted que va a predicar en los buses, que predique en los presidios, que predica, hermano, a donde Dios nos lleve, hermano. Que tengamos esa palabra de gracia, hermano. Y si usted cree, hermano, que no la tiene, mire, vamos a la fuente de la gracia, hermano. Mire, que no nos pase como Isaías. Mire, usted puede leer Isaías 6 después de la prédica ayer, hermano. Viera qué tremendo. Hermano, dice que Dios tuvo que quemarle los labios, hermano, porque él predicaba la palabra y se juntaba con gente del mundo. Estoy parafraseando. Y Dios, mire, y decía malas palabras también. Entonces Dios le purificó los labios con fuego. Nosotros necesitamos, hermano, que Dios nos purifique, mire, nuestros labios con el fuego del Espíritu Santo, hermano, para que sepamos responder a cada uno, hermano. Mire, yo siempre en mi oración pido de ese fuego para que mis palabras tengan gracia y sean de edificación, hermano, porque yo he escuchado muchos predicadores y cómo ofenden, hermano. En vez de hablar de la Biblia, hablan de la gente. Entonces que Dios nos ayude, hermano, a ir a esa fuente de la gracia. Mire Proverbios capítulo 10, 32 lo que dice. Hermano, ¿quiénes son justos? Hermano, si aceptó a Cristo, está en su corazón, usted es un justo delante de Dios. Mire, los labios del justo saben hablar. Lo que agrada, mire, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Entonces, mire, nosotros tenemos que saber hablar, hermano. Que Dios nos ayude. Marcos capítulo 6, verso 41. Ya vimos, hermano, la fuente de esperanza, que Jesús es nuestra esperanza. Ya vimos que Jesús es la fuente de la gracia, hermano. Marcos 6, 41, porque esto lo ocupamos nosotros. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, mire. Y comieron todos y se saciaron. Diga conmigo, comieron todos y se saciaron. Ninguno quedó con hambre. Ajá, ¿y la provisión cuánto era? 5 panes y 2 peces, nada más era la provisión para 5,000 personas. 5 panes y 2 peces. No. ¿A qué le tocaría a cada uno? Tal vez un poquito, hermano, y no ajustaba. Pero mire, antes de que, porque nuestro Señor Jesús es nuestro proveedor. Entonces, con lo poco se hace mucho. A veces nosotros miramos que hay poquita comida en nuestra casa y muchos son los comensales. Y empezamos a renegar. No, démosle gracias al Señor. Dígale, gracias Señor por lo que tú me has dado. Hermano, y yo sé que esto se va a multiplicar. Pero antes de proveerles el pan, Dios les manda que se recuesten, mire, de 100 en 100 y de 50 en 50. Eso se llama orden. Entonces, antes de que Dios nos provea, tenemos que tener nuestra vida ordenada. Entonces, yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo está tu vida? O me la hago yo también. ¿Cómo está nuestra vida? A veces queremos la provisión de Dios y estamos viviendo desordenadamente, hermano. Mire, habían 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Hermano, si Jesús no los hubiera mandado a que se ordenaran, esa gente con hambre, casi 3 días sin comer, se pueden imaginar, hermano, usted viendo una multitud, 3 días sin comer, y usted con una hamburguesa en la mano, se le tiran encima, se pueden imaginar. Hermano, ¿quién ha visto cuando se reparte comida sin orden? Unos se van encima, unos botan a la comida, uno encima del otro, hermano. Y más si le gusta la pizza, le gusta la hamburguesa, le gusta lo que están repartiendo. Mira, hay palabras de maltrato, quítate de aquí. ¿Qué no puede haber, hermano? Cuando hay desorden. Entonces, por eso Jesús les dijo, voy a repartir. Pero primero les voy a repartir a los apóstoles, y los apóstoles les van a repartir a ustedes. Y yo quiero que ustedes se pongan, mire, ordenadito, de 100 en 100 y de 50 en 50. Habían unos apóstoles que atendieron a 100, otros atendieron a 50, pero de una forma ordenada. Por eso, hermano, antes de tener la provisión, tenemos que tener orden en nuestra vida, hermano. Mire, entonces, ¿qué le pasó a Ezequías?
hermano, quería una provisión de años. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor? Pon en orden tu casa. Entonces, antes de proveerle los 15 años a Ezequías, hermano, le dijo que pusiera en orden su casa. Entonces, el Señor nos va a proveer, hermano. Pero ¿saben qué? Tenemos que poner en orden nuestra casa. Porque mire, a veces, hermano, con tanta provisión que Dios nos da, a veces hasta desperdiciamos las cosas. Fíjense que yo tenía una vecina hace como 15 años, hermano, que esa mujer, hermano, era tan próspero su esposo, que llevaba aquella gran provisión. Y ¿saben qué? La comida que le sobraba, en vez de regalarla a los vecinos, hermano, en vez de darme a mí un poquito, la botaba. Y ¿saben? Años después yo vi eso, hermano, yo lo vi, que esa mujer no tenía, pero ni para la sal del huevo, como dicen en mi pueblo. Mire, y yo ya no vivía ahí, sino que iba a visitar, hermano, una cuñada que yo tenía, y mi cuñada le llevaba comida. Hermano, ella no supo apreciar, hermano, el momento de abundancia, hermano. Mire, y cuando estaba en el momento de escasez, ella no tenía. No sé cómo tú te encuentres hoy, hermano, pero el Señor te va a proveer. Y si estás en momentos de abundancia, hermano, mire, haz tus hilos como lo hizo José, hermano, para cuando en el nombre de Jesús no pase, pero si llega a pasar el momento de pobreza, tú tengas a dónde acudir, porque es bíblico, hermano. Entonces, mire Proverbios capítulo 6, verso 8, lo que dice: sin embargo, durante el verano, reúne toda su comida, guarda su comida en la cosecha. Entonces, tú que tienes tu trabajo, hermano, mire, entonces, y guardando ahí, hermano, porque tú no sabes. Mire, nadie sabíamos que, mire, tal vez muchos de los que me están escuchando, hermano, nunca se pensaron quedarse sin trabajo en este momento. Pero saben que no te desesperes. Jesucristo es nuestra esperanza y Él te va a suplir. Mire, así como lo hizo José. Mire, cuando en los tiempos de las vacas gordas, guardó el 20%, dice, quintea la tierra, le dijo él a Faraón. Mire, de todas las cosechas. Mire, durante 7 años, hermanos, hicieron eso para soportar el tiempo de escasez. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Esa fue la palabra cuando estaba la multitud, los ordenó y todo. Y Jesucristo le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Yo les vengo a decir de parte de Dios que hay una gente hambrienta afuera de la palabra. Y yo les vengo a decir: denle ustedes de comer. Pero antes, hermano, de que usted le vaya a dar de comer a aquella gente, tiene que comerse a Cristo. Cómete el rollo, hermano, primero, para ir a dar de comer allá a la gente, allá afuera. Tú sabes qué le vas a decir a la gente que quiere aceptar a Cristo. Tú sabes lo que le vas a decir a la gente si se quiere reconciliar. Tú sabes una palabra, hermano, de consuelo, una palabra que fortalezca. Tienes que comerte el rollo, porque de todo eso vamos a encontrar. E incluso vamos a encontrar gente que va a decir que Jesús no es Dios, y tenemos que tener esa palabra nosotros, hermano, para darle de comer a esa gente. Sigamos adelante. Mateo capítulo 11, verso 28. Mire, ya vimos la fuente de esperanza, ya vimos la fuente de gracia, la fuente de la provisión. Ahora, hermano, vamos a ver la fuente del descanso. Y en lo que usted busca, Mateo 11, 28, yo me tomo un traguito de agua. Este texto ustedes lo saben, hermano. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, mire, y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, si estás cansado, si estás fatigado, mire, no tienes que ir a recobrar fuerzas a otro lugar. Tienes que ir, hermano, a estar en la fuente, a recobrar energía, hermano, que se llama Cristo Jesús. En el contexto dice, hermano, y hay descanso, ¿para qué? Descanso para nuestra alma, por las preocupaciones, por tantas cosas. Lo que se cansa, ¿saben qué es? Es el alma, hermano. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente, que Cristo Jesús es la fuente de poder, hermano. Mire, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, llega a la casa de Marta. Y Marta llegó a la sala ahí, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y Marta afanada, claro, quería atender de lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Le quería dar un buen café, tal vez le quería dar un buen pancito bien preparado ahí, hermano. Pero fíjese que Marta estaba afanada. Y saben, hermano, le dijo a nuestro Señor Jesucristo:
¿Saben qué le dijo? Dile a mi hermana que me ayude. A veces nosotros, hermanos, ponemos, mire, queremos que nos ayude el hombre, hermano, y no pedimos ayuda a la fuente que es Cristo Jesús. Ella estaba cansada, ella estaba, hermano, nuestro Señor Cristo le dijo, cansada, turbada estás por tantos quehaceres. Hermano, entonces yo te vengo a decir de parte de Dios, hermano, que descanses en Cristo. Él es la fuente del descanso. Entonces, mire, si estás abrumado por tantas cosas, tenés que poner la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mire, tenemos que evitar a toda costa, hermano, que nosotros nos cansemos, porque el cansancio, ¿saben qué? Produce muerte espiritual. Hermano, mire, 2 de Samuel 21:15. Volvieron los filisteos. Hermano, ¿por qué dice volvieron? Porque ya habían estado antes. Dice, volvieron los filisteos. Los filisteos eran los enemigos aférrimos del pueblo de Dios. El enemigo va a querer volvernos a atacar, hermano. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Mire, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David, porque David andaba en la guerra, hermano. Y sus siervos con él. Y pelearon los filisteos. Y David, ¿qué pasó en la pelea? Hermano, porque en la pelea se gasta energía. Pero David se cansó. Y mira el 16. Y Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea que estaban, hermanos, peleando ahí. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David, hermano, le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara en Israel. Pero mire qué importante está esto, el 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Hermano, mire, David era un guerrero desde su juventud. Mire, era un hombre que mató a Goliat. Cuando todo el pueblo de Israel le temía, hermano, le tenía miedo a ese gigante, le tenía miedo el rey Saúl, los hermanos mayores de David, hermano, los guerreros, todos le tenían miedo. Hermano, a David le decían el matagigantes. Hasta una canción decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, hermano. Mire, era impresionante cómo el pueblo de Dios conocía a David, lo conocía como guerrero. Mire, los filisteos temblaban cuando escuchaban hablar de David, pues ellos sabían que, hermano, el historial de David, que le habían matado anteriormente a su gigante, a su guerrero. Fue David quien mató el orgullo de los filisteos, hermano, que se llamaba Goliat. Hermano, fue David quien les mató aquella fortaleza que salía aquel hombre intimidando a todo el mundo. Y David lo mató y David tenía esta fama. Porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios y les declaraban la guerra en forma insistente. Porque decía, otra vez, hermano. Así el enemigo, hermano, es persistente, hermano. Y lo que hace es, ¿saben qué es? Que es persistente para que nosotros, hermano, nos cansemos. Y es ahí nosotros tenemos que estar a la fuente del descanso. Entonces, el enemigo se levanta contra nosotros, hermano, para que no llevemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ya que el enemigo no le gusta que hagamos la obra de Dios. Entonces, ese gigante iba a matar al rey David. El enemigo sabe en qué momento atacarnos. Ese gigante, hermano, Isbi-Benob creo que se llama. Mire, iba a matar a David cuando estaba cansado. Y había un siervo que se llamaba Abisai, que llegó en su ayuda. Mire, qué bendición es rodearse de gente como Abisai, que le da fuerzas a su líder para que no perezca. Si Abisai no llega a ayudar a David, el gigante lo hubiera matado. Mire, el gigante se levantó para matar a David. David no le tenía miedo al gigante. El problema es que David estaba cansado. Mire, David tenía unción para matar al gigante. El problema es que estaba cansado. El rey David estaba a punto de perder la batalla aquel día. Mire, no la iba a perder porque estaba en pecado. No la iba a perder, hermano, porque le faltaba unción. No la iba a perder, hermano, por otras cosas. Si no sabe por qué iba a perder la batalla, porque estaba cansado. El problema
en lo que nosotros podemos perder la batalla es cuando estemos cansados, hermano. Y el error más grande de ir a la batalla, hermano, es cuando usted está cansado. Por eso tiene que ir usted a la fuente de descanso. Mire, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Mire, en descanso y en reposo seréis salvos. Pero lo que me llama la atención a mi hermano, mire, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Yo te estoy diciendo de parte de Dios que si te encuentras cansado, hermano, mire, que le digas al Señor, Señor, tú eres mi reposo, tú eres mi fortaleza, el que levanta mi cabeza. Pero no nos rehusemos, hermano, a descansar en el Señor. No hagamos las cosas con nuestras propias fuerzas, hermano. Ante todo problema, el descanso, hermano, en Dios nos dará la victoria. Por eso dice en Éxodo 14:14, ahí busca en su caso usted, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. No sé qué batalla tú estás, hermano, peleando. Lo que tenemos que estar nosotros es estar confiados en el Señor, tranquilos en el Señor, que Él nos dará la victoria. Amén. Entonces tenemos que ir a esa fuente, hermano, a la fuente de descanso. Porque mire, el enemigo sabe cuando nosotros, hermano, en qué momento atacarnos. Mire, segunda de Samuel 17:1 y 2 lo que dice. Ahitofel dijo a Absalom, te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David. ¿Sabe por qué? Aquí está. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Oiga bien, hermano, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces iré al rey solamente. Mira el objetivo que tenía este hombre, hermano. Ahitofel se había juntado con Absalón, que estaba en rebeldía contra su padre. Y Ahitofel era el consejero que el rey David tenía antes. Ahora viene Absalón y hace la conspiración contra su padre porque quería ser rey. Y entonces en esa conspiración, Ahitofel le da la espalda al rey David y se junta con el peor enemigo que tiene en ese momento el rey David, que se llama su hijo Absalón. Y eso lo llevó a David, hizo que eso se cansara, hermano. Porque una de las cosas que cansan a un padre es tener un hijo rebelde, hermano. Yo he escuchado muchos padres cuando me dicen, mire hermano, mire esto, hermano. Entonces, eso tenía cansado al rey David, y Ahitofel sabía eso. ¿Sabe por qué? Porque Ahitofel fue consejero, hermano, del rey David. Y ahora está siendo consejero de su peor enemigo, que se llama Absalón. Y dice que el consejo que daba Ahitofel era como escuchar la palabra de Dios, hermano. Era un consejo que tenía una certeza, hermano. Pero mire cómo el enemigo sabe, hermano, que cuando uno está cansado, es presa fácil de él. Por eso, hermano, tenemos que recobrar fuerzas en el Señor. Mire Isaías capítulo 40:29. Dios, mire que no dice el enemigo, Dios le da nuevas fuerzas. Mire, el enemigo te ataca cuando estás sin fuerzas, pero Dios le da nuevas fuerzas a los débiles. ¿Y a quién? Y a los cansados. Vamos a ver el 30. Mire, los jóvenes se cansan, hermano, por muy fuertes que sean. Tanto estudio, tanta cosa, los jóvenes se cansan, ¿no? Pero los que confían en Dios, siempre, no dice de vez en cuando, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Entonces los jóvenes llevan una carrera, todo el mundo lleva una carrera, pero tenemos que correrla, ¿saben qué? Sin fatigarnos. Por eso, hermano, los jóvenes ahorita, mire, con esa nueva modalidad de estudio, se cansan. Pero yo aconsejo a mis hijos y les digo, tienen que tener un descanso, hermano, dormirse un momento y recobrar nuevas fuerzas, hermano. Y tenemos que confiar en el Señor. Mire, ya vimos la fuente de esperanza, la fuente de gracia, la fuente de la provisión, la fuente del descanso. Ahorita vamos a ver la fuente de sabiduría. Y mire lo que dice Daniel capítulo 2:20. Aquí Daniel estaba cautivo en Babilonia. Y Daniel habló y dijo,
sea bendito el nombre de Dios. ¿A dónde estaba Daniel? Estaba en Babilonia. Y sin embargo, mire lo que dice. Estaba cautivo, hermano. Dice, sea bendito el nombre de Dios. Hermano, siempre tenemos que bendecir a nuestro Señor, no importando las circunstancias, ¿va? De los siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, mira, y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Y da sabiduría a quién? A los sabios. Y la ciencia a los entendidos. En ese momento quien gobernaba era el rey Nabucodonosor. Usted conoce la historia. Dice que el rey Nabucodonosor, hermano, tuvo un sueño. Pero lo tremendo es que el rey no se acuerda del sueño que había soñado. Y el rey mandó a llamar, hermano, para que en ese momento, él decía, para que me adivinen el sueño, hermano. Mire, mandó a llamar a todos sus adivinos, a todos los encantadores, hermano, a magos, y nadie le pudo, prácticamente, como habla la gente de las tinieblas, adivinar el sueño. Y en eso mandaron a llamar a Daniel, para que por parte, mire cómo cambian la frase. Daniel, de parte de Dios, le va a interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Y entonces mandan a llamar a este joven, hermano. Y mire, Daniel, porque estaban amenazados de muerte. Ellos estaban amenazados de muerte si no le interpretaban el sueño al rey Nabucodonosor. Mire qué tremendo. Entonces vino Daniel y le interpretó el sueño al rey, porque Dios le dio la sabiduría. Daniel fue a la fuente de sabiduría, y por eso que hizo Daniel, hermano, lo subieron de nivel. Eso le pasó también a José. ¿Se acuerdan cuando Faraón tuvo un sueño? Y Faraón tuvo un sueño que le dijo: las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas siempre quedaban flacas. Entonces vino José y le interpretó el sueño a Faraón, mire, y lo puso como su segundo. Entonces, quien da la sabiduría, hermano, mire, en la empresa, por la sabiduría que tú tienes, te van a subir de nivel, hermano, porque tenemos que ir a la fuente de sabiduría. Ahora, si uno dice, al que le falta sabiduría, que la pida al Señor. Por eso, oiga bien lo que dice la Biblia: si el que se ve falto de sabiduría, que la pida al Señor. Entonces, si a nosotros nos falta sabiduría en algo, hermano, pidámosle al Señor y Él la va a dar abundantemente. Mire, entonces, nuestro Jesús es la fuente de vida. Mire, Él es nuestra fuente de esperanza, hermano. Nunca pierda la esperanza. Siempre hay una esperanza para nosotros, hermano. Mire, Él es nuestra fuente de gracia. Que Dios nos dé gracia en nuestros labios para predicar la palabra. Él es nuestra fuente de provisión. Hermano, lo poco en las manos del Señor se hace mucho. Él es nuestra fuente del descanso. Así que tú, si te sientes cansado, agotado, mire, vámonos a la fuente del descanso. Así como dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Él es nuestra fuente de sabiduría. Si no sabes qué hacer en algún negocio, o no sabes qué hacer en alguna circunstancia, mire, vamos a buscar esa fuente de sabiduría que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, hermano, vamos a la fuente de salvación. Y cuando me habla de salvación, me acuerdo de Isaías capítulo 12, verso 3. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y en la versión Oso dice: en la fuente de la salud. Hermano, y usted se recuerda, cuando me habla de salud, yo me acuerdo de aquella mujer. Hermano, 12 años de enfermedad. Aquella mujer del flujo de sangre. 12 años buscando otras fuentes terrenales y no pudo encontrar lo que ella necesitaba. Y sin embargo, cuando ella fue a Jesús, a la fuente de vida, hermano, dice que esa mujer, hermano, prácticamente se humilló, porque ella tenía un flujo de sangre, y la mujer que, hermano, cuando estaba con su ciclo menstrual, era inmundo según la ley. Se puede imaginar la gente cómo la miraba, la gente cómo la menospreciaba, pero a ella no le interesó eso. Ella lo que le interesaba era, hermano,
recibir su milagro. Pero ella fue, hermano, después de que agotó todas las fuentes, mire, todas las fuentes, hermano, terrenales, fue a la verdadera fuente espiritual que se llama Cristo Jesús y fue sana de su enfermedad. Igual aquella mujer que estaba en la sinagoga, 18 años, hermano, dice que estaba hasta encorvada. Y cuando Jesús la vio, hermano, esa mujer fue libre. Y lo que me llama la atención, usted lo puede leer ahí, hermano, en los evangelios, es que dice que cuando esa mujer fue libre, hermano, de ese azote que tenía, dice que esa mujer danzaba y glorificaba el nombre del Señor. A veces nosotros, hermanos, vivimos amargados y cansados. ¿Y saben por qué? Porque llevamos una carga encima. Llevamos a veces peso de pecado, tanta carga, hermano, de tantos quehaceres. Yo te vengo a decir de parte de Dios, hermano, que buscas a la fuente de vida, hermano, que se llama nuestro Cristo Jesús, y que te despojes de todo eso. Mire, dice la Biblia, hermano, en 1 Samuel, creo que es 17, usted me corrijo, 2 Samuel 17, que David cuando se enfrentó al gigante, ¿saben qué? Dice que se quitó toda carga y pudo vencer al gigante. Si tú quieres vencer gigantes, hermano, tienes que quitarte toda carga, hermano. Toda carga encima, hermano, y vas a ser victorioso, hermano. Entonces, mire, nosotros tenemos que estar, mire, conectados a esa fuente de poder, hermano, para que llegamos siempre con esa energía, hermano, que la gente, que se note que nosotros somos cristianos, y ¿saben qué? Y que se nos note que nosotros predicamos la palabra del Señor. Mano, por eso, mano, no hay otro lugar. Mire, la mujer del flujo de sangre fue a 12 fuentes, hermanos, terrenales. Dice que 12 años padeciendo. Andaba de médico en médico, hermano. Pero cuando Jesús, hermano, cuando ella vio a Jesús, y dice que se agarró, hermano, tocó su manto y virtud sacó de él. Hermano, ahí estaba la verdadera fuente de salvación, hermano, para esa mujer. Por eso el apóstol Pedro dijo en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, hermano? Entonces, parafrasear, no hay otra fuente donde debemos acudir, solo a la fuente que se llama Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Espíritu Santo, queremos, Señor, ir a esa fuente, Señor, de agua viva, Señor. Y que mire, Señor, toda necesidad que nosotros tenemos. Esa sed, Señor, en el nombre de Cristo, que tiene que ser saciada en ti, Espíritu de Dios. Padre Santo, queremos, Padre Santo, si te falta esperanza, vamos a la fuente de esperanza. Hermano, tú no tienes que pensar con mente de derrota. No puedes quedarte paralizado. Jesucristo a todos los paralíticos los sanaba y les decía, levántate, toma tu camilla y anda. Tú no te puedes encuevar como Elías. Y el Señor, hermano, lo que le dijo a Elías fue, ponte delante de mí. Tal vez esta noche tú te puedes poner delante de Él, ahí en tu casa, donde te encuentres. Dígale, Señor, había perdido la esperanza de vida, había perdido la esperanza de predicar, había perdido la esperanza, pero hoy vengo a tomar de esa agua, a esa fuente de la esperanza, Señor, y recobro vida en ti, mi Señor Jesús. Padre Santo, danos gracia en nuestros labios y venimos a la fuente de la gracia, Señor, esa gracia que tú das, ese don que tú das, Señor, para predicar tu palabra. Que cuando yo hable, lo hable con denuedo, Espíritu Santo de Dios, que nuestros labios, Señor, pon carbones encendidos, Señor, para que los purifique, Señor, en el nombre de Cristo. Tal vez, Padre Santo, nosotros predicamos tu palabra, pero tal vez decimos malas palabras, frases que no te agradan. Yo vengo, Señor, poniéndome delante de ti. Póngase ahí en su casa, delante del Señor, y dígale, Señor, aquí estoy, para que tú purifiques mis labios, Señor, para predicar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y me des esa gracia, Señor, para que los oyentes sientan deleite en escucharme. Dígale, Señor, aquí estoy. Padre Santo, tú eres la fuente de provisión, Señor. Pero antes de la provisión quiero ordenarme. Espíritu Santo, me voy a ordenar en ti, Señor, en el nombre de Cristo, para que tú mandes la provisión, que tú mandes rema a mi vida, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y que nunca me haga falta nada en mi hogar, Señor. Provéele a mis hijos, provéele a mi esposo, a mi esposa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nunca los haga falta nada, Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor, queremos estar en la fuente del descanso. A veces nuestra alma se cansa por preocupaciones, así como estaba Marta, cansada, preocupada, y ahí estaba Jesús.
pero ella quería reclamarle a su hermana. A veces ponemos la mirada, Señor, en los seres humanos y tenemos que ir a la fuente verdadera que se llama Cristo Jesús, Señor. Mira, Señor, si te has sentido cargado, si nos hemos sentido cansados, oh Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Depositemos toda carga, Señor, así como David depositó toda su carga, Señor, y venció a aquel gigante. En el nombre de Cristo Jesús queremos vencer al enemigo. Despojemos de toda carga en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que las cargas, los que nos hacen ver es solo lo terrenal y nos impiden ver hacia arriba, hacia donde viene la provisión, hacia donde viene el oportuno socorro, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria. Dice el libro de Santiago que si necesitamos sabiduría, que la pidamos al Señor y Él la va a dar abundantemente, Señor, en el nombre de Cristo. Yo vengo, Señor, hoy declarando, Señor, mira a cada hermano que está con su mano levantada, Señor, pidiendo sabiduría, Señor, sabiduría para vivir en estos tiempos, sabiduría para predicar tu palabra, sabiduría, Señor, para el estudio, sabiduría, Señor, en todo lo que nosotros emprendamos, Señor. Padre Santo, así como Salomón, él iba, Señor, a emprender un gran proyecto y él lo que le dijo, Señor, dame sabiduría. Él no pidió riquezas, no pidió gloria, lo que pidió sabiduría, Señor. Si tienes un proyecto en tu mente, Señor, dile, Padre Santo, dame sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de la gloria. Padre Santo, tú eres la fuente de salvación. Tal vez tú estés escuchando este mensaje y no has aceptado a Cristo. Dígale, Señor, tú eres mi salvación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos dejes esa palabra, Señor, para que saquemos a aquella gente que está cautiva, Señor, en las tinieblas, que la saquemos de las tinieblas a la luz admirable, en el nombre poderoso de Cristo, porque tú eres nuestra salvación. Que nos permitas predicar de ese Cristo que me liberó a mí, ese Cristo que te liberó a ti, ese mismo Cristo va a salvar, Señor, a los que están en tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga. Gracias por prestarme su corazón en este tiempo. Y recuerda, hermano, tú y yo tenemos que ir a la fuente de esperanza. Dios te bendiga. Y recuerda, clases de evangelismo cada 8 días para que edifiques tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.